Bueno, nos metemos en la próxima entrevista esta mañana en Arriba Gente. Vamos a hablar con el presidente del INAU, Pablo Abdala. El gobierno anunció en la jornada de ayer varias medidas que están enfocadas en apoyar los planes sociales durante el verano. Además, se ha anunciado también la creación de un plan alimenticio para menores que asisten al INAU. Vamos a profundizar justamente con el presidente de INAU, Pablo Abdala. Pablo, buenos días, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, gracias a ustedes por invitarme una vez más. Bueno, ayer se hizo la conferencia de prensa y se hicieron los anuncios. ¿Están enfocados en qué concretamente? Bueno, es decir, es un abordaje desde distintos ángulos y de distintos sectores del Estado que se complementan en cuanto a definir entre todos un plan alimentario de carácter extraordinario, excepcional, para atender la situación que el país enfrenta a lo largo de los meses del verano, con relación a una realidad que nadie ignora y que son los coletazos que desde el punto de vista económico y social esta situación de emergencia sanitaria genera, como consecuencia de una realidad que es anterior a la emergencia, pero que vinimos a descubrir, o en todo caso intuíamos y terminamos de confirmar con la pandemia, que es la circunstancia de que en la economía nacional hay un sector, o había un sector muy importante de carácter informal, que obviamente, a poco que la actividad se detuvo, no pudo sostenerse porque no tenía acceso a la salud, no tenía acceso a la seguridad social, particularmente a la seguridad social, al seguro por desempleo, y esos polos trajeron estos lodos. Por lo tanto, creo que el gobierno viene haciendo un enorme esfuerzo desde el inicio, que ahora tiene, digamos, este nuevo capítulo o esta nueva etapa a partir de los anuncios del día de ayer, para esta etapa que viene inmediatamente en los meses de verano. Claro, a propósito de lo que usted dice, ha sido muy crítico el Frente Amplio respecto a la ausencia de planes sociales o a la carencia de planes sociales y de asistencia para toda esa gente durante este tiempo. Ha sido muy crítica, las voces usted la habrá escuchado y leído. Sí, está bien. Yo entiendo que la discusión política es legítima, pero me parece que los números están a la vista y que el gobierno, a partir del Fondo Coronavirus, ha hecho una inversión, que esto no lo digo para que simplemente el gobierno en todo caso pueda laurearse por esta circunstancia. Creo que el gobierno cumple con su obligación, asiste a la gente que lo necesita en una circunstancia absolutamente emergente y excepcional como esta. Pero se han transferido decenas de millones de dólares en términos de atender una realidad que rompe los ojos. Y en ese sentido creo que los anuncios de ayer lo indican muy claramente. El ministro Bartol fue enfático en cuanto a el incremento de las transferencias que habrá de desarrollar el Ministerio de Desarrollo Social, el incremento de las canastas que se van a distribuir, la asistencia a las ollas populares. Solo esto creo que habló de 17 millones de pesos en las próximas semanas. Bueno, INAU va a hacer un esfuerzo económico también a partir de mejorar las asistencias alimentarias que habitualmente se dan en el mes de enero, en nuestro caso, atendiendo fundamentalmente a los sectores de mayor vulnerabilidad alimenticia, que los tenemos detectados. En nuestro caso estamos hablando de 8.000 familias, pero son 8.000 familias que se encuentran en una situación dura, extrema, no porque se nos ocurra a nosotros, esto lo hemos construido con las propias organizaciones sociales que atienden los CAIF, los clubes de niños, los centros juveniles. Y en ese caso, ¿INAU qué va a hacer concretamente? ¿Cómo van a trabajar? INAU concretamente lo que va a hacer es, en la próxima semana, como es habitual a fin de año, que eso no es nuevo, eso se hacía tradicionalmente, se le va a entregar una canasta, en este caso a esas 8.000 familias que se encuentran en esta situación que yo estoy diciendo y que pertenecen a ese contexto. Lo que vamos a hacer, sí, y eso antes no se hacía, porque en enero lo que ocurre es que detienen su actividad los CAIF, los clubes de niños, los centros juveniles, se produce un parate hasta el mes de febrero y por lo tanto los chicos vuelven, los niños, los adolescentes vuelven a sus casas y retornan en el mes de febrero. Bueno, para no esperar a que la asistencia alimentaria se retome en el mes de febrero, a partir del lunes 18 de enero está previsto que a esas mismas familias que van a recibir una canasta la semana que viene reciban una nueva contribución, en este caso a través de ticket de alimentación. Un ticket de alimentación de 1.100 pesos para, digamos, completar el mes de enero hasta que retoman, por lo tanto, su actividad en febrero, donde, como es habitual, reciben almuerzo y merienda o desayuno y almuerzo los niños en cada uno de los centros. Yo tengo que confesar que ayer seguí muy atentamente toda la conferencia del ministro, Robert Silva, con también las puntualizaciones que realizó. Yo quedé francamente impactado por los números. A ver, impactado en el sentido de que la magnitud de los números de la ayuda en términos de dinero y en términos de cantidades de canastas y en términos de asignaciones familiares y en términos de apoyo a ollas populares, me hacían ver lo que estaba por detrás de esa ayuda, que era la carencia
alimenticia de muchísimas personas en el Uruguay. Y allí comienzo a tener como una especie de dificultad, donde no termino de situar lo que tiene que ver con la pandemia y lo que la pandemia nos hizo caer a todos. Lo que sucede es que algunos teníamos respaldo y otros no tenían ya ningún respaldo. Estábamos, como decimos habitualmente, colgados del pincel. Por lo tanto, un traspié como el que tuvo Uruguay a nivel pandémico, bueno, hizo que rápidamente pasaran a una situación de mucha vulnerabilidad. Y esto lo digo porque el otro día, hablando con Mercedes Clara, aquí en Arriba Gente, yo le pregunto en determinado momento, pero, por ejemplo, a nivel de ollas populares, ¿cuántas ollas populares ya teníamos funcionando? Porque daría la impresión, si yo recuerdo a todos los medios transmitiendo desde el 13 de marzo todos los días cuántas ollas populares se realizaban en barrios, que todo nace con la pandemia, ¿no? Y evidentemente la situación, además de venir de antes, hizo que muchos vecinos, muchas organizaciones, muchos clubes deportivos, una cantidad de gente se uniera y lograra mantener esas ollas populares que en definitiva en muchos casos es el único plato de comida que la gente tiene. Entonces, la pregunta concreta es, ayer los veía a los tres hablar de una situación que nos habla de cuánta gente tiene hoy en el Uruguay carencias a nivel alimenticio. Sí, no solamente, a ver, es muy importante el tema de los niños y los adolescentes, ni que hablar porque es lo que más le joroba o le parte a uno el corazón. Pero estoy hablando de una familia entera que tiene problemas alimenticios. ¿De cuánta gente hablamos en Totalmente. Yo no quiero dar un número, Humberto, porque no lo tengo en este momento, pero sí digo que el tema de la insuficiencia alimentaria no es nuevo. Y no lo trajo la pandemia. Es decir, yo creo que la pandemia sin duda generó un agravamiento en alguna medida de una situación que preexistía y que ya teníamos planteada con anterioridad el 13 de marzo y por lo tanto lo que produjo es un gran sinceramiento. Se conocieron informes, cuando yo era legislador en el periodo pasado, lo discutimos varias veces con la entonces ministra Arismendi en el Parlamento, que determinaban precisamente las dificultades que sectores muy importantes en la vida del país y particularmente los niños, porque este es un fenómeno que tiene mucho que ver con niños y con adolescentes, bueno, padecían situaciones de insuficiencia alimentaria en términos de las dificultades de acceso físico y económico a los alimentos, en términos de no poder concretar la necesaria ingestión de alimentos diariamente para poder, en términos naturalmente de seguridad y en términos de nutricionales adecuados, como para poder subsistir adecuadamente, crecer y desarrollarse. Esa era una situación que teníamos planteada de antes. Lo que pasa es que yo creo que esto viene a resolver una tensión que teníamos también en el escenario público, que era la diferencia entre el abatimiento de la pobreza y los niveles de exclusión, que son cosas distintas. A mí me parece que en los últimos años lo que nos pasó es que se nos generó cierto conformismo con la circunstancia de que las cifras de la pobreza y de la marginalidad bajaban. Y la pobreza y la marginalidad estuvieron siempre atadas desde el punto de vista de la medición estadística a un ingreso, y un ingreso muy bajo, que muchas veces se alcanzaba con la asistencia del Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, lo que eso terminaba escondiendo eran niveles de exclusión social muy importantes. Aunque parezca mentira, se daban situaciones de familias vulnerables que vivían, por lo tanto, en condiciones de una, dos, tres o varias necesidades básicas insatisfechas, pero que sin embargo estadísticamente no se los consideraba pobres ni marginales o marginados porque estaban técnicamente por encima de la línea de la pobreza. Y yo creo que eso me parece que nos ayudó en algún momento a enjuagar nuestras conciencias, pero ahora que se produjo esta situación, me parece que estamos todos frente a una realidad que la teníamos adelante y capaz que no la divisábamos ni la advertíamos. No quiero dejar que se nos pase el tiempo en la entrevista para meternos en otro tema importante, y es la cantidad de situaciones COVID que tiene INAU, concretamente. ¿Cuál es el dato al día de hoy de cantidad de funcionarios y de niños o adolescentes que están con situaciones comprometidas por COVID? Bueno, puedo fallar por alguna unidad porque cambia todos los días, claro. Pero estamos básicamente por encima de 60 niños, adolescentes y adultos mayores con discapacidad, que también atiende INAU. Sí, que el INAU también se tiene que hacer cargo de esas personas. Que bueno, que dieron positivo y subrayo lo de los adultos mayores porque particularmente hay una clínica, que es la Clínica La Rañaga, que quiero reconocer el esfuerzo de la institución que está detrás de ese proyecto por mantener el servicio y por contener la situación, porque ahí tuvimos más de 20 casos
fundamentalmente de adultos con discapacidad que contrajeron el COVID. Y estamos por arriba de los 40, cerca de 50 trabajadores, no solo funcionarios de INAU, trabajadores del sistema, incluyendo también los trabajadores de las organizaciones sociales que tienen convenio con INAU, ¿verdad? Claro, ¿qué ha pasado con esos brotes, con esas situaciones? ¿Desconocimiento, descuidos en los protocolos? No, yo creo que es el reflejo, la expresión en el INAU de una realidad general. Es notorio que se ha producido un incremento en esta situación, que bueno, que obviamente la estamos combatiendo con todas las medidas que el Poder Ejecutivo ha adoptado y por supuesto con la exhortación permanente a la población y desde luego con la asunción de las obligaciones de quienes tenemos responsabilidades públicas. Y cuando digo responsabilidades públicas no digo solo los que somos jerarcas que tenemos la responsabilidad mayor. Nosotros de ayer presentamos una denuncia penal contra una funcionaria de Rocha que trabajaba en un centro 24 horas y se negaba a usar el tapaboca. Y bueno, y entonces dispusimos un sumario con separación del cargo, retención del sueldo y como se nos dijo que podía llegar a constituir un delito esa actitud, presentamos una denuncia penal. Digamos, ¿se le había advertido ya de esta situación y esta inconducta? Reiteradamente, se le había intimado a que cumpliera con sus obligaciones porque además hay órdenes de servicio internas de INAU que dicen claramente, es decir, todos tenemos que usar el tapaboca, pero aquellas personas que están trabajando en un centro 24 horas y en contacto con niños tienen la obligación de usarlo desde que entran hasta que salen. Y esto lo hicimos no solo porque es una medida que corresponde de acuerdo a derecho, sino porque además, por supuesto, tenemos que ser muy respetuosos de todos los demás trabajadores de INAU que están haciendo un esfuerzo gigantesco en todos los centros de 24 horas para atender a los niños, para atender a los adolescentes y para atender muchas veces a niños y adolescentes que están cursando la enfermedad y que, sin embargo, ese esfuerzo están haciendo y, bueno, y creo que, repito, los que estamos en la actividad pública somos los primeros que tenemos que cumplir. Pablo, el ministro García, el ministro de Defensa, el otro día cerrando prácticamente la entrevista nos sorprendió a Danilo y a mí con una respuesta con respecto a la situación que se dio a la polémica por los aviones Hércules, diciendo que el Partido Comunista del Uruguay, los planteamientos y las críticas que realizaba era por una cuestión ideológica. Y yo traigo a colación eso porque quiero utilizar ese término que nos sorprendió un poco para que el ministro se expresara, preguntándole si es también una cuestión ideológica que desde el gobierno se realice esta ayuda que ayer vimos en conferencia de prensa era anunciada y no se acepte la renta de 15.000 pesos que creo que fue que planteó en determinado momento el PIT-CNT. Es decir, ¿por qué digo ideológica? Porque estoy hablando. ¿Es preferible la asistencia darla en alimentos y en comida que en dinero a las familias que están en situación de vulnerabilidad? Es muy interesante el planteo, Humberto. Yo no puedo dar una respuesta en nombre del gobierno, porque si bien al gobierno lo represento en el directorio de INAU y soy su presidente, en todo caso, con relación a eso, la política la marca el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social. Yo sí creo integrar un gobierno que no actúa por reflejos ideológicos. Y en este caso se me ocurre que más allá de la discusión de fondo, que puede ser muy interesante, hay que separar los planos entre lo importante y lo urgente. Si el gobierno, frente a la emergencia, el presidente de la República asumió el 1 de marzo, el 13 tuvo que declarar la emergencia sanitaria. Si en ese momento ingresábamos en una discusión, y no solo una discusión, pongámosle que laudábamos la discusión y resolvíamos ir por la renta universal, implementarla, sustituirla desde el punto de vista de su financiamiento, desde el punto de vista de su reglamentación, sustituyendo todos los demás dispositivos, porque yo digo, el Frente Amplio dio una renta básica en el pasado, la reclamaban algunos sectores, el MPP, por ejemplo, determinados sectores, capaz que por razones ideológicas o no, al propio gobierno del Frente Amplio le reclamaban la renta universal. Y en 15 años la renta universal nunca se aprobó. Entonces se nos pidió, a nosotros se le pidió a este gobierno en el mismo momento en que empezaba y cuando además tenía que atender una emergencia. Yo creo que lo que demostró el gobierno es que no tiene prejuicios ideológicos, porque precisamente cuando hubo que ir hacia una forma, podríamos llamar, de asistencialismo, porque hubo que asistir a la gente, vaya si le asistió. Y utilizando las mismas herramientas del gobierno anterior, la tarjeta alimentaria, las transferencias, las asignaciones familiares, duplicamos, aumentamos las prestaciones que se daban antes, no porque antes fueran avaros o egoístas, no los calificamos porque nosotros tenemos que mirar para adelante, pero sí porque ahora era necesario que la gente recibiera un refuerzo mayor. Y los números que ayer dio el ministro Barton me parece que son de una elocuencia absolutamente contundente. Bien. Gracias, Pablo, por acompañarnos esta mañana y bueno, que tenga
feliz Navidad, feliz año, y esperemos que este 2021 venga un poco mejor que este 2020, que a Humberto no le gusta que lo nombre. Humberto tiene la teoría que el 2020 trajo mala suerte. Se molestó por la denominación canchera de 2020. Había que decirle 2020, se calentó, mire lo que hizo. Claro. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Feliz Navidad. Bueno, así ha estado con nosotros el presidente del INAU, Pablo Abdala, en la mañana de Arriba Gente.